Oh, fíjate. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Buenas noches, el Señor de gloria les bendiga. Quien les saluda y les bendice nuevamente es su hermana en Cristo, Ligia Rendón. Nuevamente estoy aquí, lo que es por el canal de YouTube, nuevamente para continuar el Salmo 23. Les pido disculpas, ya que últimamente me he enfocado más en lo que es la página del Facebook, ya que estoy grabando en vivo los sábados. Y también me he ocupado en algunas otras cosas, también relacionadas algunas con la obra de Dios y entre otras cosas seculares. Pero estamos aquí, estoy aquí nuevamente porque quedé en deuda con Dios en primer lugar y con ustedes. Y con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, ahora sí vamos a continuar lo que es el Salmo 23, ya para luego de que terminemos este versículo 4, ya que anteriormente ahondamos en la continuación del Salmo 23, 4, pero nos faltó ahondar en lo que es acerca de la vara y el cayado, que es lo que vamos a ahondar en esta oportunidad con la ayuda de Dios, para luego seguir con el versículo 5 y posteriormente para finalizar con el versículo 6. Así que nuevamente les pido disculpas a aquellos que puedan seguirme aquí por lo que es el YouTube, que puedan ver esta preciosa palabra, lo que es aquí por lo que es el canal de YouTube. Siempre mi deseo es de ser de edificación para las almas, es de que tu alma sea edificada, es de que el nombre de Dios sea engrandecido, es de darle gloria al Señor. Mi deseo es ese. Mi deseo no busco fama, no busco títulos, pero lo que quiero es obedecer al Señor y Él se encargará de lo demás. Así que Dios te bendiga nuevamente. Bendiciones para todos ustedes. El Señor de gloria les bendiga. Y bendiciones también para aquellos que también van a ver esta enseñanza a través de la página del Facebook, la cual está a nombre de Ligia Rendón. Sean bendecidos, ya que voy a compartir también esta enseñanza, lo que es en el Facebook. Dios les bendiga a todos, tanto los del Facebook como los que puedan ver aquí lo que es por YouTube. El Señor de gloria les bendiga ricamente y poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar para entonces dar continuidad a esta preciosa palabra. Bendiciones para todos. Y en el nombre de Jesús vamos a orar. Señor, en este momento, Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu amor. Yo te doy gracias, Señor, por tus misericordias. Yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú me das nuevamente, mi Dios, para poder exponer tu preciosa palabra, mi Dios. Padre, te doy gracias y te pido, Padre, que me ayudes, Padre, en este momento, que me asistas nuevamente con tu Espíritu Santo, mi Dios. Que seas tú, mi Dios, usando mis labios, Señor. Señor, que cada palabra que salga de mi boca sea para edificar, mi Dios. Para que tu gracia, Señor, para que tus ovejas, Señor, sean edificadas, Padre. Para que aún aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, puedan ser edificados, Padre, y quien quita, Padre, y puedan, Señor, ser salvos a través de esta enseñanza. Puedan saber, Padre, que hay un pastor llamado Jesús de Nazaret que les ama,
que murió por ellos en la cruz del Calvario, que dio su vida por ellos y que solamente a través de Jesús, tu Hijo amado, Señor, hay salvación y vida eterna, mi Dios. Señor, en tus manos me pongo, Padre, y te pido que usted, Señor, bendiga a cada oyente, usted bendiga a cada alma, Señor. Y toda la gloria, Señor, sea para ti, mi Dios, por siempre. Amén y amén. Así que en este momento vamos a proseguir. Vamos a proseguir aquí con esta preciosa palabra. Vamos a proseguir. Vamos a leer lo que es el Salmo 23. Salmo 23. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23. Vamos a leer desde el 1. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a enfocarnos aquí en el versículo 4, que nada más ahondamos hasta cierta parte, pero nos faltó ahondar acerca de lo que es la vara y el cayado, donde dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a ahondar aquí en esta partecita: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a ahondar. Vamos a ahondar aquí. Y vamos a ver qué significa la vara y qué significan el cayado. Dice que la vara protegía de los depredadores y el cayado era una herramienta de guía con un gancho en un extremo que al ponerla alrededor del pecho aseguraba a la oveja. Juntas estas dos herramientas proveían tranquilidad a la oveja. El cayado va en forma así, para abajo. Entonces, con esa parte de la que en forma de curva, cuando una ovejita se cae quizás a un barranco, o la ovejita se quiere ir por otra parte, lo que hace el pastor en el campo es que con esa parte del cayado la jala, la toma, como dice aquí, por el pecho y la trae nuevamente, para que aquella ovejita no se salga del camino. O si aquella ovejita ha caído en algún hoyo, en algún barranco, no sé si usted me entienda, en alguna parte donde ese pastor no pueda por sí solo sacar a aquella ovejita, entonces él usa aquel cayado para sacar a aquella ovejita. La vara le sirve también al pastor en el campo por si vienen los animales
los osos, los leones, por si vienen los lobos, esos animales dañinos que están en el campo. El pastor tiene que cuidar las ovejas de esos depredadores. El pastor debe de cuidar a las ovejas para que estos animales salvajes no devoren una ovejita, no le hagan daño a una ovejita. Dice la palabra de Dios que cuando David estaba pastoreando las ovejas de su padre, dice que si venía el oso o venía el león, David dice que él no permitía que se llevaran una ovejita. Yo me imagino que el poder de Dios obviamente venía sobre David para poderse enfrentar con un oso o con un león. Pero David iba al rescate de la ovejita, sea oso, fuera león. David exponía su vida para ayudar a aquella ovejita. Cuanto más Dios, que es el pastor celestial, el Señor Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y mire cómo empieza el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es nuestro pastor. Y eso no quiere decir que no van a venir los problemas. No va a venir la escasez. No va a venir la dificultad. Pero Dios está en control de todo. Y Dios jamás nos va a dejar, jamás nos va a desamparar. Él va a proveer siempre nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En lugares, dice, de delicados pastos me hará descansar. Él nos hace descansar en esos pastos delicados que representan su palabra bendita. Estos pastos, aquí hay promesas preciosas en estos pastos espirituales. Así como el pastor secular tiene que buscar pastos verdes, pasto vivo, pasto bueno para las ovejitas. Y ese pastor secular tiene siempre que estar llevando las ovejas a esos pastos verdes. Porque si las tiene en un solo pasto, obviamente aquellas ovejitas se van a comer ese pasto. Hasta el punto que quizás puedan llegar a lo mero de la raíz de aquel pasto. Entonces el pastor secular tiene que seguir buscando otros pastos verdes. Los pastores en el ministerio tienen que ser pastores con visión. No se pueden estancar en una cosa. Tienen que tener visión. Visión en el ministerio. Visión en el cuidado de la grey, en el cuidado de las ovejas. Tienen que encargarse ellos primeramente de nutrirse con esos pastos para luego nutrir a sus ovejas. El pastor secular en el campo tiene el cuidado de arrancar las hierbas venenosas. No puede permitir de que haya una hierba venenosa entre el pasto o cerca del pasto. Él tiene que cuidar eso. Así el pastor terrenal que ha sido puesto por Dios debe de cuidar a quien Él le cede el púlpito en la iglesia. Él debe de cuidar de que no entren lobos rapaces, porque el pastor entra por las ovejas.
Dice que de quien son propias las ovejas es del pastor. El pastor que está por mayordomo de esas ovejas tiene que cuidar quién se sube al altar. Porque no todos traen una enseñanza limpia. No todos traen una doctrina sana. Pueden traer la palabra de Dios entre comillas, pero pueden traer palabra distorsionada por sus propios argumentos. Y hay tanta cosa que se está viendo ahorita. Por ejemplo, personas que toman un púlpito para decir, si tú das 1,000, el Señor te va a dar 10,000. Si tú das una ofrenda de tanta cantidad, el Señor va a salvar tu familia. Y a algunos hasta las escrituras de sus casas les quitan. No se las quitan ellos, obviamente, pero trabajan las emociones de aquellas almas incautas. Y estas ovejas caen en el engaño. Entonces la palabra de Dios dice que se levantarían lobos rapaces, hombres conforme a sus propias concupiscencias. Por eso el apóstol Pablo encarga a Timoteo de que enseñe, de que instruya, de que exhorte. Porque el apóstol Pablo sabía que vendrían tiempos en los cuales vendrían hombres amadores de sí mismos. Y aquellas ovejas tendrían comezón de oír, pero escucharían a estos lobos, a estas personas. Por eso la importancia del pastor de nutrir a sus ovejas, de alimentarse ellos primero con la palabra, para alimentar el rebaño con esos pastos verdes. Entonces la vara también dice que consiste en un pedazo de madera o de rama recta, dice, de quizás menos de 1 metro, que el pastor usaba para dar golpecitos y redireccionar a las ovejas a su camino cuando alguna se salía de la ruta. La vara para proteger de los animales, para proteger de estos animales feroces. La vara para proteger, la vara, el cayado para corregir. Entonces, el pastor en el campo usa esa vara, pero el pastor en el campo pueda de que la ovejita se caiga en algún lugar y tome el cayado, que representa el cuidado del pastor, que representa la misericordia de Dios. Y tome ese cayado para sacar esa ovejita del peligro en el que está, de donde esa ovejita cayó. Y pueda que tome la vara para darle a la ovejita quizás unos cuantos varacitos. Pero lo va a hacer porque ama a esa ovejita. Y lo va a hacer con sabiduría. Porque se imagina usted si el pastor en el campo empieza nada más a darle con la vara a aquella ovejita. Aquella ovejita, en vez de tener confianza con aquel pastor, aquella ovejita se va a sentir triste. Aquella ovejita no se va a sentir amada.
Entonces, por una parte, el pastor secular tiene que usar la vara, pero con un propósito. No solamente porque se le da la gana, por decirlo así, por cualquier cosa maltratar a aquella ovejita. Quizás sea una persona que trabaje para alguien más. Esas ovejas no son propias de él. Él está trabajando para alguien. Él está cuidando esas ovejitas. Y por lo mismo no le importe. Porque esas ovejitas no son de él. Él está como asalariado. Quizás aún si él ve que una ovejita se desperdiga, no le tome cuidado. Porque esas ovejitas no son propias de él, no le pertenecen a él. Y no le importa si aquel lobo se come a aquella ovejita. Pero la palabra del Señor dice que somos ovejas y somos ovejas de Dios. Que el Señor Jesús dio su vida por nosotros. Que Él es el dueño de las ovejas. Las ovejas son propias de ese pastor celestial llamado el Señor Jesucristo. Por eso es que todo aquel que ha sido llamado al pastorado por misericordia y por gracia del Señor debe saber que solamente está como mayordomo al cuidado de aquellas ovejitas. Y que, por lo tanto, Dios le pedirá cuentas por aquellas ovejas. Ahora, yo quiero que usted mire juntamente conmigo algunos versículos. Si usted tiene allí la palabra del Señor a la mano, yo le invito a que usted abra las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice en el Salmo 95:7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Que dice que Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Dónde andan las ovejitas en aquel prado? Ahí andan las ovejitas con aquel pastor secular. Nosotros como ovejas espirituales somos ovejas y estamos en el prado celestial. Y el Señor Jesús nos pastorea. El Señor Jesús nos ama porque Él dio su vida por nosotros. Pero así como el pastor literal puede y tiene también la autoridad para corregir, pero también con sabiduría, para usar la vara, quizás para disciplinar, cuando él ve que algo está fuera de orden y pueda él poner disciplina en alguna área o sobre alguien. Pero lo hace porque el responsable de esas ovejas es él y él tiene que cuidar. Pero nuevamente repito, lo tiene que hacer con sabiduría. Nosotros también, que estamos en este prado espiritual y Dios es nuestro pastor, también el Señor a nosotros nos da a veces con vara. A veces toma la vara. Él nos protege del peligro. Él nos protege de los enemigos espirituales. Él nos protege cuando estamos en problemas, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en momentos difíciles. Él nos protege. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Siempre mantener la esperanza. ¿La esperanza en qué? La esperanza en sus promesas. Entonces ese pastor celestial también usa la vara. Usa la vara para instruirnos. Usa la vara para enseñarnos. También ese pastor espiritual
la usa. Usa el cayado que produce aliento en nuestras vidas. Usa el cayado que nos ayuda a seguir adelante. Usa el cayado para ayudarnos a dejar esos malos hábitos. Usa el cayado para traernos nuevamente a su redil, para que busquemos nuevamente su misericordia, porque solo en Él hay misericordia, solo en el Señor. Entonces, así como ese pastor terrenal la usa, el pastor literal debe también usarla, pero usarla con sabiduría. Vamos a ver primeramente qué significa la palabra apacentar. Dice que apacentar. ¿Y por qué vamos a leer qué significa apacentar? Porque el pastor espiritual apacienta aquella oveja. Dijimos que el pastor literal que cuida las ovejas en el campo tiene que apacentar aquellas ovejas. Tiene ese pastor que cuidar esas ovejas. Dijimos que tiene que remover las hierbas venenosas del pasto. Tiene que tener cuidado ese pastor de que aquella oveja no se vaya a comer una hierba venenosa. Tiene que cuidar, dijimos, de a quién él le suelta el púlpito o él mismo, de dar alimento sano, él mismo de alimentarse sanamente del pasto verde, que es la palabra del Señor, para alimentar a la grey. Ahora, apacentar es dar pasto. Apacentar en el campo, la palabra apacentar significa dar pasto al ganado o llevarlo a pastear. Ahora, en el aspecto espiritual, apacentar es instruir. Apacentar es enseñar. Apacentar es dar pastos espirituales. ¿A quién? A la grey del Señor, como lo declara el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Apacentar la grey del Señor. Apacentar el rebaño del Señor. O sea, instruir, enseñar, dar pasto espiritual al rebaño del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, aquellos hombres, aquellas mujeres que por misericordia Él los ha llamado a pastorear, Él los ha llamado para que atiendan, para que mantengan, para que cuiden, para que gobiernen, para guardar, para alimentar, para nutrir ese rebaño, el cual Él les ha puesto, mientras aparezca el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Y vamos a leer lo que dice aquí, mire, en Primera de Pedro, capítulo 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice: apacentar la grey de Dios. Dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Que les pide el Señor que la apacienten con ánimo pronto, no quejándose, no por ganancia deshonesta, no por ganancia deshonesta.
El pastor debe de ser íntegro. El pastor debe de ser íntegro. No solamente en su vida secular. El pastor debe ser íntegro en las finanzas. El pastor debe ser un hombre, una mujer intachable, con una moral intachable. Debe ser íntegro, no solamente en su vida. Debe ser íntegro en las finanzas. Debe de haber transparencia en las finanzas en el pueblo. El pastor debe ser íntegro con sus ovejas. Así como la oveja no debe de hablar a espaldas del pastor, también el pastor no debe de hablar a espaldas de las ovejas. Un ejemplo, si una oveja se va por A o por B de la casa del Señor, pero se va para servir en otra iglesia, pero se va para quizás porque Dios le ha hecho un llamado, se va para seguir en obediencia al Señor, se va para servir. ¿Qué es lo que debe de hacer un pastor? Lo que el Espíritu Santo me ministraba a mí. Un pastor debe de recordar las cosas buenas que hizo esa oveja. Un pastor no debe de faltar a su integridad y como la oveja ya no está, hablar las cosas negativas de esa oveja. O quizás hablar mal simple y sencillamente porque está herido, porque aquella oveja se fue. Sino que debe de entender aquel siervo, aquella sierva de Dios, porque en última instancia todos somos servidores de Dios. Únicamente que los pastores tienen una responsabilidad ante los ojos de Dios más grande. ¿Qué es lo que debe de recordar este siervo, esta sierva? Aquellas cosas buenas. ¿Y qué es lo que debe de entender? Que Dios tiene que ir levantando ministerios. Que Dios se llevó a aquella persona se fue, pero aquella persona no se fue para el mundo. Aquella persona está sirviendo en lo que Dios le ha mandado hacer. Aquella persona está obedeciendo al llamado de Dios. Aquella persona obedeció a ese llamado que Dios le hizo. O estás sirviendo en una determinada área. Entonces ese pastor se debe de gozar más bien. Porque también los pastores necesitan ser íntegros. Así como las ovejas también necesitan ser íntegros. Una persona íntegra es una persona intachable. Una persona íntegra es una persona de una sola pieza. Una persona con esencia, una persona con carácter. Así debe de ser un pastor. Entonces, son llamados a pastorear, a atender, dijimos, a mantener, a cuidar, a gobernar, a guardar, a mandar. O sea, a usar autoridad, claro está, pero no autoritatismo. Una cosa es autoridad y otra cosa es autoritatismo. Por eso es que aquí sigue diciendo la palabra del Señor. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 3. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, no como teniendo señorío. ¿Qué es señorío? Es dominio o mando sobre algo. Pero ¿qué dice el Señor? Vas a tener dominio, vas a tener mando. Vas a pastorear, vas a atender, vas a mantener, vas a cuidar, vas a gobernar, vas a mandar. Pero no como teniendo señorío. Es cierto que yo te doy dominio, que yo te doy mando sobre la grey, sobre ese grupo de personas que vas a pastorear, de las cuales tú vas a ser ese mayordomo. Pero no lo vas a hacer como teniendo señorío. ¿En qué aspecto? No lo vas a hacer con autoritatismo.
Lo vas a hacer con autoridad, con la autoridad que yo te doy, con la autoridad de mi Espíritu Santo, pero no con una autoridad carnal. Porque así no es. La palabra de Dios lo dice. Sino dice que siendo ejemplos de la grey. El pastor debe ser ejemplo de la grey. Ejemplo de la grey. Como líder, ejemplo en todo de la grey. Debe de enseñar. Un líder enseña para que los demás aprendan. Un líder no solamente, el buen líder no solamente da órdenes. El buen líder en cualquier ámbito que sea, debe de enseñar. No solamente dar órdenes con autoritatismo, sino que ser ejemplo, dice aquí, ejemplos de la grey. Liderar bajo la unción del Espíritu Santo. Liderar bajo la autoridad del Espíritu Santo. Liderar conforme al corazón del pastor de pastores. Ese es el Señor Jesucristo. Usar la vara, pero usarla con sabiduría. Usar el callado cuando aquella ovejita ya no está. Pero por ver aquella ovejita, ese pastor debe de ir a buscar aquella oveja. Y ahorita vamos a leer algo que el Señor les habló por medio del profeta Ezequiel. Aquellos pastores, dice, y habla de pastores inútiles, de pastores que no estaban ejerciendo ese pastorado que deberían de ejercer. Y que dice aquí en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea que todo lo que el trabajo, todo lo que el pastor está ejerciendo en el pastorado, hay uno que lo está viendo y es el Señor Jesucristo. Hay un versículo en la palabra del Señor que dice que sobre el alto hay otro más alto que vigila. Y es lo que debemos de saber nosotros, que sobre nosotros hay otro más alto que vigila. Todo el que está en un liderazgo, el que está en un pastorado, debe de saber que arriba de él hay otro más alto que vigila. Y este es el Señor Jesucristo. Entonces, mire, vamos a leer aquí en Ezequiel 34:31. Ezequiel 34:31. Mire lo que dice las Sagradas Escrituras. Ezequiel 34:31. Ezequiel 34:31 dice la bendita palabra del Señor. Vamos a leer en Ezequiel 34:31. Dice, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Pero si usted lee todo Ezequiel capítulo 34 desde el versículo 1, usted va a ver una profecía de parte de Dios en boca del profeta Ezequiel contra los pastores de Israel. Y aquí se les confronta a los pastores. Dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Dice, coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Estos son para aquellos pastores que usan el pastorado nada más para arrancar la lana de las ovejas. Aquellos que usan la palabra de Dios, pero la usan de una manera distorsionada, solamente para sacar provecho de la grey, para quitarles la lana, pero no apacientan realmente a las ovejas. Esos son los llamados lobos rapaces. Esos son los asalariados. Dice, no
fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Qué haríamos si el Señor hablara ahorita y dijera así? Les digo a los pastores de tal lugar, vaya, de tal país, de tal iglesia, no están fortaleciendo a las débiles, no están curando a las enfermas, no están vendando la perniquebrada, no están volviendo al redil a la que se ha descarriado, no están buscando a la perdida, sino que se están enseñoreando de ellas con dureza y con violencia. Que leímos que señorío significa, y vamos a volverlo a buscar, porque acá lo tengo ahondando esta palabra, que significa, dice señorío, significa dominio o mando sobre algo. Pero ¿qué dijimos? Dios da señorío. Dios les da ese señorío, pero en una manera de autoridad, pero una autoridad sana. No con autoritatismo. Porque dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, el pastor debe tener ese dominio. Ese mando sobre aquella grey. Porque también el pastor, hay que saber que el pastor también debe de establecer límites en su rebaño. Pero lo tiene que hacer conforme a la palabra del Señor, sabiendo que el Señor, Él le rendirá cuentas. Entonces, el Señor aquí les empieza a hablar a estos pastores. Vamos a seguir leyendo un poco más. Dice, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de paz de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Vamos a leer el versículo 10. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Mira lo que dice el versículo 16, yo buscaré a la perdida, y haré volver al redil a la descarriada, vendaré a la perniquebrada, y fortaleceré a la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Aún aquí el Señor juzga entre oveja y oveja. Que aún nosotros como ovejas debemos de tener cuidado cómo nos dirigimos entre el redil, cómo nos dirigimos con nuestros demás hermanos o hermanas en Cristo. Pero aquí hay un ay para estos pastores. ¿Y qué es un ay? Un ay es una palabra que se usa para expresar lamentación por algún motivo. Por ejemplo, en Isaías 6:5 dice que Isaías dijo, ay de mí que soy hombre inmundo de labios y he visto al Señor. Si usted lee en Mateo 23, el Señor Jesús acusa a los escribas y fariseos. Y usted allí encuentra 8 ayes. ¿Qué significa un ay? Es una palabra que se usa para expresar lamentación por algún motivo. ¿Se imagina que el Señor Jesucristo expresa lamentación? Porque Él es Dios justo. Y Él ve cómo se está pastoreando quizás aquel rebaño. Y que el Señor tenga que expresar un ay
contra algunos pastores en este tiempo. ¿Cómo será? Imagínense de terrible que el Señor exprese un ay, una lamentación por ver que no se están apacentando, que no se están cuidando, que no se están gobernando, que no se están guardando, que no se están manteniendo, que no se están pastoreando esas ovejas conforme a su corazón, sino que el hombre o la mujer han tomado un señorío del rebaño y se están apacentando ellos mismos, que no están ya preocupándose por aquella oveja que se fue del redil, por aquella oveja que se encuentra enferma, que se encuentra débil. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, corrige ovejas y corrige pastores. El Espíritu Santo está aquí en la palabra del Señor y Él corrige parejo. A todos nos corrige el Señor. Entonces el Señor quiere que ese pastor, que los pastores apacienten esas ovejas, que usen la vara, pero que usen también el cayado, que usen la vara de una manera sabia. ¿Cómo el pastor va a usar la vara? De una manera sabia. Cuando el pastor usa la palabra de Dios como debe de ser usada. Cuando el hombre o la mujer de Dios usan la palabra de Dios, pero no para mover las emociones del pueblo, no para manipular al pueblo, como le explicaba con respecto a estos hombres que se han levantado últimamente, estos lobos rapaces. El pastor debe de usar la palabra de Dios, debe de usar la vara, que es la palabra de Dios hablando espiritualmente, la que nos corrige, pero la debe de usar de una manera sabia, no para manipular las emociones del pueblo, no sacando textos fuera de contextos, porque la palabra de Dios es su propio intérprete, y hay de aquel que le ponga o le añada la palabra de mi Señor. Un ay, vuelvo y repito, es una palabra que se usa para expresar lamentación por algún motivo. Entonces, todos nosotros debemos de tener temor de Dios al dar esta preciosa palabra. Mire lo que dice en Mateo 23. Vamos a leer Mateo 23. Mire lo que dice Mateo 23. Mateo 23. Mi alma alaba al Señor. Yo espero que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Mire lo que dice Mateo 23. Dice, hablando a los escribas y a los fariseos, grupo de personas religiosas, personas que ponían más cargas de las que ellos mismos no podían llevar. Dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Dice, pero vosotros no queráis, dice y las salutaciones, en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, dice. Bueno, dice, vamos a irnos al versículo 13, dice, mas hay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, dice.
porque seráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra hasta hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos. Mire, usted puede leer todo. Léalo ahí en su casita. Dice en el versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por fuera estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Mire, usted aquí encuentra 8 ayes contra los fariseos en los tiempos de Jesús, porque ellos ponían más cargas al pueblo de las que ellos mismos no podían llevar. Pero en ellos no había injusticia, en ellos lo que había, era injusticia, no había justicia. En ellos no había misericordia. Entonces Dios reprende a este tipo de personas. Dios las reprende. En el pastorado, el Señor me ministraba esto. En el pastorado se tiene que tener cuidado aún de imponer cargas a la grey que ni el mismo hombre o que ni la misma mujer pueden llevar. Porque dice que el yugo de Cristo es fácil y es ligero. Pero el yugo, cuando el hombre pone el yugo, cuando es el yugo del hombre, cuando el hombre está pastoreando, mandando, gobernando, pero con señorío, con autoritatismo, no con una autoridad sana, entonces es el yugo del hombre sobre aquella congregación. Y el yugo del hombre pesa. Por eso el Señor Jesús dice, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar, dice. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando es el yugo de Cristo, el yugo es fácil, pero cuando el hombre impone el yugo es muy diferente. Cuando los gobiernos imponen su yugo, llegan a un gobierno, a gobernar una nación, Dios les da autoridad, porque Dios da autoridad a estas personas, porque dice que toda autoridad es establecida por Dios. Pero ¿qué pasa también en lo secular? Cuando estos gobiernos oprimen al pueblo, cuando ponen el yugo de ellos, cuando gobiernan el pueblo sin justicia, sin misericordia, cuando llegan hombres dictadores, el pueblo sufre. Así también en el aspecto espiritual. Cuando no es el yugo de Cristo gobernando la grey, el pueblo sufre. Y Dios nos habla aquí en su palabra. Ahora, así como el pastor literal en el campo se provee de estas 2 herramientas para cuidar el rebaño, así Dios cuida sus ovejas espiritualmente hablando. ¿Quién te cuida a ti? El Señor Jesucristo. Él te cuida, Él te protege. Así como el pastor secular usa la vara para alejar los animales depredadores. Usa la vara para cuidar a las ovejas. Usa el cayado
para volverlas a traer nuevamente al camino, porque quizás se quieren desviar. Así el pastor de pastores también nos cuida a nosotros espiritualmente. Así también Él nos cuida. Así también Él nos protege del enemigo. Ahora vamos a leer San Juan 10, 27 al 28. San Juan 10, 27 al 28. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice San Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Cuando ese pastor en el campo usa la vara, pero la usa de una manera sabia, esa ovejita lo va a amar. Pero cuando aquel pastor en el campo se empeña en solamente golpear a aquella ovejita no va a tener confianza con aquel pastor. Aquella ovejita va a sentir que aquel pastor no la ama. Aquella ovejita va a estar triste. Aquella ovejita quizás lo que quiera es irse del redil, o desee de que venga otro pastor a pastorearlas. Pero mire, el pastor espiritual, de quien son propias las ovejas, dice que sus ovejas oyen su voz. Usted como oveja debe de oír la voz de Dios. Debe de escuchar la voz de su pastor espiritual. También debe, claro, obedecer a su pastor terrenal. Siempre y cuando este pastor esté dando el alimento como debe de darlo. Debe de obedecer usted a su pastor, claro está. Ahora, obedecer a los pastores en todo, dice. Pero en todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios. Pero todo lo que violente la palabra de Dios, todo lo que se salga del curso de la palabra de Dios, allí no se está dispuesto, no se tiene por qué obedecer. Por ejemplo, cuando viene un lobo rapaz y te dice, da tanto, porque Dios te va a dar tanto. Tú sabes de que eso es una palabra errónea. Tú no tienes que obedecer esas palabras. Tú no tienes que obedecer a eso. Es más, hay un caso ahí también cuando habla de Pedro y de Juan, que ellos se levantaron a predicar, a anunciar el nombre de Cristo. Y aquel grupo de religiosos los encarcelaron, los golpearon, los azotaron. Querían callar a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan entonces les dicen a este grupo de religiosos, es menester obedecer. Juzguen ustedes, les dicen. Es menester obedecer a Dios o al hombre. ¿Por qué? Ellos estaban haciendo algo bueno, ellos estaban predicando la palabra del Señor. Pero aquel grupo de religiosos, de fariseos, de religiosos de aquella época, querían detenerlos. Pero a Pedro y a Juan no les importó ser azotados, ser encarcelados. Ellos siguieron proclamando el evangelio. Entonces vamos a obedecer en todo, dice, obedecer a los pastores en todo. Pero cuando el pastor se sale de línea, se sale de contexto, entonces allí, ¿a quién se le tiene que obedecer? Se le tiene que obedecer al Señor, porque el Señor te pedirá cuentas y me pedirá cuentas. Ahora, mire lo que dice el Salmo 32:7. Salmo 32:7. Salmo 32:7. Salmo 32:7. Mire lo que dice la bendita palabra de mi Señor. Salmo 32:7. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás.
¿Quién es tu refugio? Es ese pastor celestial. Él es tu refugio. Él es tu refugio. Él te guarda de la angustia. Mire lo que dice el Salmo 46:1. Vamos a Salmo 46:1. Salmo 46:1. Mire lo que dice Salmo 46:1. Dice la bendita palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Quién es tu pronto auxilio en las tribulaciones? Es el Señor Jesucristo. Ese pastor del cual son propias las ovejas. El cual te cuida, el cual te ama, el cual te sustenta. Él es tu amparo, Él es tu fortaleza. Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones. A veces también el pastor quizás no puede abarcarlo todo. Pero por eso el pastor debe de poner ayuda. A veces el pastor quizás también no tenga tiempo. Pero el pastor espiritual siempre tendrá tiempo para ti. También a veces Dios permite que quizás aún el pastor terrenal te falle. ¿Por qué? Porque eres humano. Y todos fallamos. Y quizás Dios permite que tu pastor te falle para que tú crezcas. Entonces, tómalo también en una manera buena. A veces el pastor te puede fallar, pero Dios está usando eso para hacerte crecer a ti, para hacerte madurar a ti, para que tú sepas de quién viene tu ayuda, quién es tu refugio, quién te libra, quién es tu amparo, quién es tu pronto auxilio en las tribulaciones, para que tú honres a Dios por encima de todo, para que tú no pongas a ningún hombre por encima de Dios, porque también a veces puede haber pastolatría en las iglesias. Y se idolatra al hombre, se idolatra a la mujer. Entonces Dios te permite de que aquel pastor te falle en alguna área o en muchas áreas. Y que tú te llegues quizás a sentir triste y a pensar, el pastor no se preocupa por mí. Estoy pasando por esto y parece que no tengo pastor. Estoy pasando por este problema en el hogar y el pastor como que yo ni existo. Pero ¿sabes por qué te conlleva el Señor a eso? Para que tú honres a Dios por encima de cualquier hombre. Para hacerte crecer a ti, para hacerte madurar a ti. Por eso Dios nos permite muchas veces estas situaciones. Porque nuestra honra a Dios debe de ir por encima de la honra a cualquier hombre, a cualquier mujer. Porque Dios tiene que ser siempre arriba de todo. Dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo. En ese Cordero que dio su vida por ti. En ese Cordero que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Eres el buen pastor. Y el buen pastor dice que da su vida por las ovejas. Ese buen pastor dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Hace más de 2000 años, Él dio su vida por ti y Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Él la dio, Él la dio. Por eso yo te animo a que sigas adelante, a que no pongas la mirada en el hombre, a que no pongas la mirada en la mujer. Pon la mirada en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El pastor terrenal te puede fallar, pero el pastor celestial jamás te va a fallar. Vuelvo y repito, quizás Dios te ha permitido estas cosas para que tú sepas de quién dependes tú, para que tú madures, para que tú crezcas, para que tú pongas tu mirada en Jesús. Hasta que no ponemos la mirada en Jesús, entonces es cuando empezamos a crecer y cuando empezamos a madurar en este camino. Mira lo que dice Proverbios 18:10.
Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿A quién tú tienes que correr? Tú tienes que correr ¿a quién? Tú tienes que correr a ese pastor celestial. A él correrá, dice el justo, y será levantado. Tú que tienes a Cristo en tu corazón, tú eres un justo, porque Él te justificó en su sangre preciosa. ¿A quién tú debes de correr? A ese Señor poderoso, porque dice que torre fuerte es su nombre, y a Él corre el justo, y será levantado. Él te da nuevas fuerzas para que tú sigas adelante. Él te da nuevas fuerzas para que tú sigas avanzando. Él te da esas nuevas fuerzas. Mira lo que dice en Hebreos 13:6. Dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No puedes temer lo que te pueda hacer el hombre. Si realmente el Señor es tu ayudador, no tienes por qué temer. No debes por qué temer lo que te pueda hacer el humano, cuando sabes de que tienes ese Señor poderoso, ese pastor que te pastorea con pastos verdes. Hay otra cosa también, que el pastor se esfuerza en llevar el alimento a la grey. Pero también tú tienes que esforzarte a escudriñar la palabra en tu casa. Porque en la iglesia hay poco tiempo. Pero ¿qué dijo Jesús? Escudriñar las escrituras. ¿Qué dijo ese buen pastor celestial? Escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú y lo que tengo que hacer yo? Es escudriñar también las escrituras. Es preocuparnos también nosotros por alimentarnos con este pasto precioso en nuestros hogares. Porque el pastor tiene poco tiempo en la iglesia. Nosotros tenemos más tiempo en nuestras casas también para escudriñar, como dijo el Señor Jesucristo. Vamos a la casa del Señor. El pastor nos nutre, pero también es una responsabilidad nuestra de nutrirnos en casa con la palabra del Señor. Ahora, así como la vara sirve para proteger al rebaño, así como la vara sirve para dar golpecitos suaves a aquella oveja, así como el cayado sirve para volverla a traer con misericordia, así también la vara sirve para disciplinar. También Dios nos disciplina. A veces viene la disciplina a nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué viene la disciplina? Porque el Señor nos tiene que corregir cuando estamos desviándonos para hacernos volver en sí. Aquel pastor en el campo agarra la varita para proteger al rebaño de los animales, pero también para darle a la ovejita a veces. Pero lo va a hacer porque ama a aquella ovejita y lo va a hacer también con amor. Porque quizás aquella ovejita se quiere salir del redil. Entonces aquel pastor viene y la disciplina en el campo. El pastor terrenal que está a cargo de una grey también pueda disciplinar, pero disciplinar con sabiduría, corregir con sabiduría, instruir, enseñar con sabiduría, exhortar con amor, con mansedumbre, así como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, su hijo en la fe. Así también el pastor celestial nos disciplina para que nos corrijamos cuando nos estamos desviando, para hacernos volver en sí.
Porque quizás hay cosas que desagradan en nuestras vidas. Quizás todavía hay orgullo, quizás todavía hay mentira, quizás todavía hay vanidad, quizás todavía hay soberbia, quizás todavía hay engaño, hay chisme, hay crítica. Hay tantas cosas que están dañando tu vida y que por esas cosas puedas perder la salvación. Hay cosas que quizás Dios tiene que remover de tu vida. Y entonces, a través de la vara, a través de la disciplina, Dios lo permite. Pero porque Él nos ama. Mire lo que dice Job, capítulo 5, versículos 17 y 18. Vamos rápidamente al libro de Job. Capítulo 17 y 18 dice: He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Qué dice aquí? Bienaventurado, sea doblemente bendecido, es el hombre a quien Dios castiga. Dice que por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él hace la llaga, Él también la venda. Él hiere y sus manos curan. O sea, todo lo que Dios permite en nuestras vidas, a veces cuando Dios también viene y entra a la disciplina, nos da con vara, nos disciplina, es con un propósito. Es porque Él nos ama. Él usa la vara y Él usa el callado. ¿Pero por qué? Porque Él nos ama. Porque Él no quiere que nos salgamos, que nos desviemos. Él lo hace con un propósito. Él lo hace porque Él quiere que seamos mejores. Que dejemos esas cosas que quizás nos están desviando de su camino, o por las cuales podemos perder la salvación de nuestra alma. Mire lo que dice Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Ya vamos avanzando. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere. Dice que no menospreciemos el castigo de Jehová. Dice que Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Qué hermoso, mire, qué hermoso. Debemos de gozarnos cuando viene la disciplina. Debemos de gozarnos cuando vienen las pruebas, porque eso nos indica que estamos siendo tomados como hijos. Y todos en un momento tenemos que ser probados o ser corregidos, ser disciplinados. Pero todo Dios lo hace porque Él nos ama. Sea prueba o sea disciplina, es porque Dios nos ama. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor para usted. Porque Él la ama, porque Él lo ama. Mire lo que dice Hebreos 12:11. Vamos a Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Mire lo que dice la palabra de mi Señor. Vámonos a Hebreos 12:11. Vamos a leer aquí en Hebreos 12:11. Mire lo que dice la palabra de mi Señor. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando vienen las pruebas o cuando viene la disciplina, cuando nos queremos desviar, no trae gozo no trae gozo la disciplina. No trae gozo la prueba. Trae aflicción, trae angustia. Pero dice que después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué hermoso es Dios, que porque nos ama muchas veces permite las cosas en nuestras vidas. Pero Él nos ama. Él lo hace porque Él nos ama.
no porque Él nos aborrece, no, Él nos ama, porque somos ovejas de su prado, somos ovejas de su redil. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Mire, vamos a leer aquí desde el versículo 5. Dice, en Hebreos capítulo 12, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? O sea, nuestro Señor Jesucristo. Dice, y viviremos. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dice, mire qué hermoso. Él nos toma por hijos, dice. Dice que si soportamos la disciplina, Dios trata como a hijos. Imagínense si nuestros padres nos disciplinaban, nuestras madres, nuestros padres. Si usted recuerda, quizás cuando era niño su padre lo disciplinaba a su madre, lo corregía. ¿Por qué? ¿Por qué le daba con la chancla? ¿Por qué le daba con la faja? Porque quizás usted no obedecía y ella lo empezó a disciplinar, a corregir, porque él no quería que usted fuera un hombre de mal ni una mujer de mal. Y ahora que usted ya es un adulto, usted se recuerda, pero usted agradece a esa madre que lo corrigió. Usted agradece a ese padre que lo corrigió, que no lo dejó sin dirección, que porque quería lo mejor de usted, él lo disciplinó. Cuanto más el Señor cuando nos corrige, cuando nos da con la varita, cuando nos exhorta a través de su palabra, es porque Él nos ama y porque Él quiere que vayamos por el buen camino. ¿No es hermoso el Señor, amados míos? El Señor es hermoso. Él nos ama, pero también Él usa la vara, porque Él nos ama, por eso la usa. Así el pastor secular, también Dios le da el derecho de usar la vara, también de usar el cayado, las dos cosas juntas, pero de usarlas con sabiduría, porque son mayordomos de esas ovejitas mientras aparezca el príncipe de los pastores. Entonces debemos de sentirnos privilegiados de tener a un Dios que nos ama como nadie nos puede amar. Él nos ama como nadie nos puede amar. Él nos protege. Y algunas veces Él nos corrige. Él nos disciplina porque Él nos ama. Porque Él no quiere que perdamos nuestra salvación. El Señor no quiere que perdamos nuestra salvación. Ahora quiero leerle algo. Ya vamos casi declinando. La vara tiene 3 significados en la Biblia. 1. Representa a alguien que está gobernando y que además tiene el poder para castigar. Además, el cetro de autoridad, equidad y justicia de los gobernantes. 2. Representa el garrote, o sea, el palo con el que se corrige el rebaño. Y 3. Puede representar también una tribu, dice, o un clan. Ahora, por ejemplo, Cristo en su reino milenial gobernará las naciones de manera justa. Es lo que significa con vara de hierro. Dice que Él gobernará con vara de hierro, dice allí en el libro de Apocalipsis. O sea, Él va a gobernar en el reino milenial a las naciones de una manera justa.
Es lo que significa con vara de hierro. El Señor con amor y con misericordia, con poder y autoridad, ejercerá un gobierno perfecto. Eso significa con vara de hierro. Con justicia. El pastor terrenal debe de ser justo con todos. Debe de tratar a las ovejas igualmente. No va a tratar a aquella oveja que quizás sea la que lo invite a comer, la que le dé dinero, la que ofrende más, la que diezme más. No la va a tratar mejor que aquella que quizás diezme menos o que quizás no le invite a comer o viceversa. No, el pastor literal también tiene que gobernar con justicia. Tiene que dirigir el rebaño con justicia, con equidad. Tratar de igual manera a todas las ovejas con misericordia, con justicia. Así tiene que ser también el pastor terrenal. Porque debe de pastorear conforme al corazón del pastor de pastores. Los gobiernos de la actualidad representan la vara como gobierno. Al ser elegidos por el pueblo, ellos son los encargados de gobernar a una nación y hacer respetar las leyes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dijimos? Estos gobiernos Dios los pone en eminencia. Son elegidos por el pueblo, pero llegan a un lugar gubernamental porque a Dios se le plació. Porque dice que Dios pone reyes y quita reyes. Pero ¿qué pasa? Muchos cuando están ya en el puesto, ellos gobiernan con dureza. Ellos no tienen justicia, ellos no tienen misericordia, ellos no tienen equidad con el pueblo, ellos rapan al pueblo, ellos tienen sus buenas casotas, sus lujos, sus yates y tanta cosa, y el pueblo aguantando hambre. Mientras no llegaron a una presidencia, ellos prometieron todo, pero ya llegando al lugar de la presidencia, ya ahí se acabó todo. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que se gobierne con justicia. Que seamos justos en todas las áreas de nuestra vida. Que se gobierne con justicia. Los empleadores con sus obreros tienen que gobernar con justicia. Tienen que tratar con justicia. Tienen que tratar con misericordia. Así es. El Padre, como pastor de su casa, debe de tratar con justicia a todos sus hijos. Debe de tratar con misericordia a todos sus hijos. Debe amar a todos por igual. Debe de ser justo con todos por igual. Porque ejemplo tenemos al Señor Jesucristo. Ejemplo tenemos esta palabra preciosa, esta palabra poderosa. Ahora, el cayado tiene 3 significados en la Biblia. Representa el traer de vuelta, representa el sustento y la misericordia de Dios y representa la liberación a un lugar espacioso. Representa esa misericordia del Señor. Mire, vamos a leer Salmo 23:3, donde comenzamos, Salmo 23:3. Y ya vamos declinando. Salmo 23:3. Salmo 23:3. Mire lo que dice la preciosa palabra de mi Señor en el Salmo 23:3. Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, ¿qué? Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios permanece vigilante a todos tus movimientos y a todos mis movimientos. Dios permanece vigilante a nosotros. Él nos observa cuando estamos en peligro. Él sabe cuando usted está pasando por un problema. Quizás su pastor terrenal no lo sabe. Y muchas veces también si nosotros no hacemos, nos callamos nuestras cosas. Porque hemos empezado a madurar y nosotros sabemos de quién dependemos. Entonces aquel pastor quizás ni se da cuenta por los grandes
huracanes que estamos pasando. Pero ¿qué pasa? Hay un pastor celestial que Él observa su vida, que Él observa mi vida, que Él sabe cuando usted está en peligro, que Él sabe cuando usted está en aquella tormenta, Él sabe cuando usted está en aquel dolor, Él sabe cuando usted está pasando aquella angustia. Él sabe porque Él observa desde el cielo. Él está vigilante a usted y vigilante a mí. Él nos observa. En todo Él nos observa. Mi Señor nos observa. Pero también cuando nosotros nos queremos rebelar y en vez de afirmarnos en las sendas antiguas, nos vamos para atrás. O quizás aquellos que se han vuelto del camino del Señor y no quieren volver nuevamente. Él utiliza ese cayado y Él utiliza esa vara para hacerlos volver. Él se mantiene vigilante con nosotros. Él sabe todo de nosotros. Por eso dice que Él conforta nuestra alma y Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, porque Él es verdadero, por amor de su nombre. O sea, Él no miente, Él es veraz, Él es verdadero. El hombre te puede mentir, pero Dios no te puede mentir, porque Él es veraz. Es un atributo moral de mi Señor. Él es veraz. Él no miente. El humano miente. Dios no miente. El humano puede decir una verdad a medias. Dios es verdad en toda la extensión de la palabra. Entonces, mire lo que dice 2 de Samuel 22:19. 2 de Samuel 22:19. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. 2 de Samuel 22:29. 2 de Samuel 22:29. Vamos a ver si estoy... no es cierto, ok. En el nombre de Jesús, ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Segunda o será? No, ok. Ok, sí. Dice... 22:19, perdón. 2 de Samuel 22:19 dice: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. David empieza a expresar aquí en 2 de Samuel 22 este canto de liberación. Porque David dice aquí, habló David a Jehová las palabras de este cántico, dice en el versículo 1, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Esto mismo usted lo escucha, usted lo puede leer en el Salmo 18. Hay algunas palabras, quizás, o sea, es lo mismo que quiere decir, pero algunas palabras un poquito diferentes, pero está en el Salmo 18. ¿Y qué pasa? David estaba pasando por un momento muy duro. A David le estaban tendiendo lazos de muerte. Saúl buscaba la vida de David para matarlo. Pero ¿qué dice David? En mi angustia invoqué a Jehová y él oyó mi voz. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Dice en el versículo 5, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. Estaba pasando un momento terrible David. Pero el apoyo de David que fue, dice que aquí esta palabra apoyo, dice que significa callado en el hebreo. Entonces, ¿qué? ¿Cuál fue el apoyo de David? Fue Jehová el apoyo de David. El Señor es tu apoyo y el Señor es mi apoyo en los momentos de angustia, en los momentos de peligro, en los momentos donde sentimos que ya no hay ninguna salida. Él es nuestro apoyo. Él es nuestro apoyo. Él es nuestro apoyo. David pasó por cosas terribles porque lo perseguía Saúl para matarlo.
pasó por angustias, pero el Señor le trajo liberación. El Señor le trajo liberación a David. El Señor le trajo a David liberación. ¿Quién es tu liberación? Es el Señor. ¿Y qué representa el cayado? Dijimos, representa también la liberación a un lugar espacioso. ¿Quién fue la liberación de David? Fue el Señor, fue Jehová de los ejércitos. El cayado representa la liberación también. Representa el traer de vuelta, representa el sustento y la misericordia de Dios y representa la liberación. La liberación de David fue el Señor. El cayado representa liberación. El sustento de David, la misericordia de David fue el Señor. Yo espero de que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Yo espero de que usted como pastor, se lo digo con mucha humildad, usted instruya, usted enseñe, usted dé pasto espiritual, alimento sano a su congregación. En el nombre de Jesús. Y ya concluyendo, ¿por qué la vara y el cayado infunden aliento? ¿Por qué dijimos? Vamos a volver a leer Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Y ya con esto finalizamos. Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Hebreos 12:9. Dice la palabra del Señor. Dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Entonces, la vara y el cayado nos infunden aliento. ¿Por qué? Porque así como nuestros padres terrenales nos disciplinaban y lo hacían para nuestro bien, así cuando viene la disciplina, así cuando Dios usa la vara, lo usa porque Él nos ama, porque Él quiere que vivamos eternamente y que no perdamos la salvación de nuestra alma. Entonces la vara y el cayado de Dios nos producen aliento, nos ayudan a seguir adelante, nos ayudan a dejar esos malos hábitos y a buscar su ayuda o a buscar la ayuda y misericordia del Señor. A eso te ayudan la vara y a eso te ayudan el cayado. Cuando tu pastor también te corrija, cuando el pastor exhorte con la palabra obviamente y con amor también y con misericordia, cuando el pastor exhorte, es porque el pastor ha sido puesto para redireccionarte a ti, para que tú vayas por el buen camino, para que tú te vayas por el camino derecho, porque ese pastor le va a dar cuentas al Señor. Entonces cuando Él te exhorte, Él use la vara para instruirte, para enseñarte, para corregirte. Dale gracias al Señor, porque ese pastor lo hace, esa pastora lo hace para redireccionarte. No puedo explicar muy bien esta palabra, perdóname. O sea, para por si tú te quieres ir por otro lado, vuelvas nuevamente al camino correcto. Él te rediciona. Así es la palabra. Entonces, si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. También como oveja, tienes que también muchas veces aceptar la disciplina, que quizás aquel pastor, si sabe que tú estás haciendo algo muy malo,
en la obra del Señor, Él puede también disciplinarte. ¿Cómo? Quizás diciéndote, mire, usted por un tiempo usted no va a estar ejerciendo este puesto. O no va a poder usted estar quizás en el coro, o etcétera, etcétera. Pero quizás es por un poco de tiempo nada más. Entonces ahí también se va a ver tu madurez en que aceptes la disciplina. Claro, aquel pastor lo tiene que hacer con amor. Y es por un tiempo. Ahora, claro, de que muchos pastores también no usan la disciplina. Porque más grande es la disciplina del Señor. Y si aquella persona también se arrepiente o se corrige luego, entonces también, pues ¿para qué ponerlo en disciplina? Suficientemente si aquella persona se corrige al instante con una plática de su pastor, seguirlo. O sea, dejar que aquella persona siga ejerciendo aquel cargo, aquel privilegio. Pero claro, si la persona no quiere y sigue en lo mismo, entonces ahí es donde el pastor debe de usar la autoridad que Dios le ha dado. Vuelvo y repito, la autoridad, no el señorío, no el autoritatismo. La autoridad conforme la palabra del Señor. ¿Y qué debe ustedes saber como oveja del Señor? Y este es el último versículo, ahora sí. ¿Qué es lo que usted debe de saber? Le voy a leer Mateo 28:20. Dice, enseñándoles. Es más, le voy a leer desde el 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Tú como oveja del Señor debes de saber que el Señor está contigo, que Él no te dejará ni tampoco te desamparará. Aún usted como pastor, también usted es una oveja del Señor. Y debe saber que si Dios lo llamaba al ministerio es porque Dios va a estar con usted y Dios no lo va a desamparar ni lo va a dejar. Solo preocúpese por ejercer su pastorado de acuerdo al corazón del pastor de pastores. Entonces no temeremos mal alguno porque Dios estará con nosotros todos los días, como leímos ahorita, hasta el fin del mundo. Y la vara y el cayado nos infunden aliento. Con esto termino y espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Recuerde que Cristo lo ama y aun si usted todavía no ha venido a los pies de Cristo, venga a los pies de Cristo y forme parte del rebaño del Señor y venga a ser una ovejita más en el prado del Señor. Voy a orar para despedirme. Padre, en este momento, Señor, yo te doy gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, que tú me diste, Padre bendito, para dar tu palabra, mi Dios, para expresar, Señor, esta preciosa palabra, mi Dios. Señor, te doy toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque tu vara y tu cayado, Señor, nos infundirán aliento, Padre. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Gracias, mi Señor, porque tú nos amas, Señor. Gracias, Señor, por cada pastor, mi Dios. Gracias, Señor, por cada pastor, mi Dios. Ayúdalos, Señor. Dale sabiduría, mi Dios, para que ellos, Padre, puedan ejercer ese llamamiento santo con sabiduría, mi Dios. Tomándote como ejemplo a ti, mi Dios, el gran pastor, el pastor de pastores, que ellos puedan pastorear conforme a tu corazón, Señor. Y también te pido por todas aquellas ovejas, mi Dios, que tú las ayudes, Padre bendito de la gloria, que ellas, Señor, puedan, Señor, ser esas ovejas, Padre,
que también escuchen tu voz, Señor. Escuchen la voz, Señor, de aquel pastor que las dirige, Padre. Esas ovejas, Padre, obedientes. Esas ovejas que amen, Señor, ese redil, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo le doy gracias, Señor, por esta palabra, mi Dios. Sea usted, mi Dios, tocando los corazones y que esta palabra haga rema en cada corazoncito, Señor amado. Señor, yo le doy gracias, mi Dios. Yo le doy gracias, mi Dios. Fortalece cada pastor, mi Dios. Perdón, fortalece cada pastor, Señor. Porque cada pastor, mi Dios, yo sé, mi Dios, que ellos, mi Dios, tienen un peso, mi Dios, muy grande sobre ellos, Padre, que no es fácil, mi Dios, pastorear, mi Dios. Yo sé que no es fácil, Padre, pastorear. No debe ser fácil, mi Dios, estar pastoreando y lidiar con diferentes temperamentos, mi Dios. Pero yo te pido que tú les des sabiduría a esos pastores, mi Dios. Que tú los ayudes, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, mi Dios. Y te doy gracias, mi Dios, por este precioso privilegio que me diste y por tu palabra, mi Dios, porque yo primeramente soy beneficiada y ministrada con tu preciosa palabra. Yo le doy gracias, mi Dios, y Señor, le doy toda la gloria a usted, mi Dios. Amén, Señor, y amén. Así que Dios me le bendiga y así nos despedimos y luego estaré compartiendo el versículo 5, siempre del Salmo 23. Dios les bendiga y muchas bendiciones. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén.